Hola, bueno, estamos en nuestro tercer práctico. Hoy vamos a abordar básicamente el texto de Campbell, eh, y antes vamos a hacer un pequeño rodeo por una cuestión que, digamos, queda planteada en el texto de Nagel, eh, la estructura de la ciencia, ¿no? Allí en el primer capítulo, Nagel se pregunta si hay o no continuidad con respecto a el pensamiento no científico y el científico. Esa misma pregunta la retoma Carlos Garay en el teórico y por supuesto que la dejamos abierta como para que ustedes puedan, digamos, ir formando su propio juicio, su propia reflexión al respecto. Eh, Antes de llegar al texto de Campbell, entonces vamos a hacer ese rodeo a través de esa pregunta para quedar un poquito mejor posicionados, para entender el sentido de la inclusión de ese texto en este, en este recorrido que estamos haciendo para ir delimitando los alcances y límites del conocimiento científico. Recuerden que nuestra materia se ocupa del conocimiento científico, pero para eso es necesario, digamos, precisar eh, y identificar a aquellas modalidades de conocimiento que podrían, eh, digamos, ser denominadas como no científicas. Nos hemos detenido con mucho detalle en el pensamiento mítico y hoy vamos a tratar de dar algunos pasos en esa dirección. Vamos a avanzar con algunas diapositivas. Eh, Básicamente les mencionaba que, bueno, justamente en la gran pregunta que nos vamos a hacer es si podemos trazar una continuidad o una discontinuidad entre el mito y la ciencia. Y acá nos encontramos con una respuesta que dio un gran físico y filósofo, Eddington, en su libro La naturaleza del mundo físico. Allí Eddington básicamente va a plantear que una cosa es la mesa, tal como la estudian los físicos, y otra cosa es la mesa tal como se le presenta al hombre común. Mientras que la mesa que se le presenta al hombre común es un objeto sólido, un objeto eh, estático, que no se mueve por sí mismo, eh, un objeto que tiene cierta textura, que en general es liso. Bueno, para el físico no tiene nada que ver con eso, ¿no? La mesa del físico, va a decir Eddington en la introducción a este libro que yo les menciono, eh, es un conjunto abigarrado de átomos donde hay gigantescos espacios vacíos. Y bueno, en el fondo, avanzar en el conocimiento científico es ir separándose de esta imagen errónea que nos proporciona, digamos, el sentido común o el conocimiento no científico. Por otra parte, Hempel, en un librito Filosofía de la Ciencia Natural, de algún modo le responde a
Eddington, diciendo que no se trata de dos mesas distintas, o sillas, o como cualquier otro objeto. Ustedes rápidamente se podrán dar cuenta que pueden reemplazar, digamos, el objeto mesa por silla o cualquier otro. Entonces, lo que dice, digamos, Hempel en su libro es que no se trata de dos objetos distintos, sino que a lo sumo la mesa del científico viene a explicar lo que la gente común ve. Entonces no habría dos objetos al que tendríamos del que tendríamos que desprendernos de uno de ellos, sino uno solo. Si ustedes hacen un poco de memoria, rápidamente se van a dar cuenta que hay enormes reminiscencias en esto con respecto al pensamiento platónico y aristotélico, ¿no? Recuerden que para Platón, digamos, una cosa era lo que nos proporcionaban los sentidos, el conocimiento sensible, y por otro, lo que nos proporcionaba la razón o el entendimiento, ¿no? Y de lo que se trataba justamente en Platón era de quedarnos finalmente con el objeto que nos proporcionaba la razón. Pero Aristóteles, con mucho ingenio, le dijo, bueno, amigo Platón, ya teníamos un problema para explicar el objeto real que se presenta en los sentidos, y usted de Yapa inventa otro, que es el objeto ideal. Entonces, antes teníamos un problema y con su explicación ahora tenemos dos, porque tenemos dos objetos para explicar. Usted ha duplicado el mundo innecesariamente. Y este es un poquito el planteo de Hempel, ¿no? Eddington, al decir que hay una mesa que se presenta al conocimiento común y otra a la ciencia, está duplicando los mundos, y Hempel lo que le está respondiendo es: no es necesario hacer esa duplicación porque agrega una complejidad mayor. Pero nosotros vamos a profundizar un poquito en esa discusión y tratar de ir un poquito a las raíces de esa discusión, para, digamos, matizar un poquito esta cuestión de el dilema que se presenta entre continuidad y discontinuidad. Hay un gran artista, Mariot, que, digamos, realizó esta obra de arte que ustedes están viendo allí, y abajo puso: esto no es una pipa. Y el nombre que le dio al cuadro fue La traición de las imágenes, ¿no? Y si se ponen a pensarlo bien, el artista tiene razón, porque, digamos, allí lo que tenemos adelante es la representación de una pipa, y no la pipa. O sea, la pipa tal como es en lo real no es lo que aparece en ese cuadro. Entonces, es cierto lo que está diciendo cuando afirma que, o mejor dicho, niega que ese objeto sea una pipa, porque en realidad es una representación de la pipa. Fíjense que el conocimiento mítico, o el conocimiento natural, o el conocimiento científico son, en el fondo, representaciones de los objetos. Viene a cuento, digamos, es interesante ver cómo de alguna manera podemos reconocer nosotros en Piaget algunas cuestiones para abordar este problema, ¿no? Inspirándonos en la forma que veía Piaget las cosas, nos puede ayudar de algún modo a encontrar una solución matizada
de ese problema. Fíjense que la misma discusión o una discusión semejante se nos podría presentar con respecto a, digamos, si el objeto que ve un bebé o el que ve un niño en el periodo preoperatorio o el que ve un niño en el periodo de las operaciones concretas o el que ve un niño, un adolescente cuando accede al pensamiento formal, supongamos que colocamos 3 sujetos, 4 sujetos, cada uno en periodos diferentes, y le mostramos la famosa pipa del artista. Y, digamos, ¿cuál sería la pipa real? Digamos, lo que nos vamos a encontrar son con formas de representarse ese objeto de manera distinta. Y Piaget lo que señala es que si bien va a haber estructuras cognitivas diferentes, digamos, que van a hacer que la representación del objeto sea distinta, sin embargo, desde el punto de vista de la función, podemos encontrar semejanzas, ¿no? Y Piaget, en una enorme cantidad de libros, no deja de insistir en que, digamos, el aparato cognitivo no deja de configurarse en función de una continuidad funcional, a la par que una discontinuidad estructural. Y esa continuidad funcional la vamos a encontrar a nivel de la adaptación. Recuerden que para Piaget la adaptación era el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, y era el equilibrio entre lo que el sujeto, digamos, o entre los conocimientos de ese sujeto y el objeto. El sujeto incorpora los datos del objeto, pero al mismo tiempo esa incorporación, que se hace siempre a esquemas o a representaciones, requiere de una continua modificación, porque nunca se ajusta del todo los esquemas disponibles para un objeto con lo que el objeto en sí es. Entonces, hay un continuo trabajo de adaptación allí. Entonces, en todos los periodos, o las etapas o estadios del desarrollo intelectual, más allá de que haya modos de representación y organización de las representaciones diferentes, lo que vamos a encontrar es una continuidad funcional, porque el sujeto siempre va a buscar una adaptación. Eso que les mencionaba está en un librito muy interesante, que es Estudios de Psicología Genética, que estaba en la página 148. Una página después, en la página 149, Piaget habla de la discontinuidad estructural. Es decir, que el desarrollo cognitivo, subjetivo, implica un continuo cambio de estructura. Digamos, no es lo mismo la estructura, digamos, cognitiva que vamos a encontrar en el periodo de las operaciones formales que la que vamos a encontrar en el periodo sensoriomotriz. Y por supuesto, el modo en el cual el sujeto va a representar los objetos va a ser muy distinto según se encuentre su mente organizada bajo un tipo de estructura u otra. Fíjense que esto que Piaget plantea a nivel de desarrollo subjetivo nos puede ser muy interesante para pensar nuestro problema inicial. ¿En qué sentido? Piaget no
sostiene, no se queda pegado en decir, bueno, hay una continuidad o una discontinuidad entre el pensamiento lógico formal y el periodo de las operaciones concretas, por ejemplo, ¿no? Sino que lo ve, que lo matiza esa diferencia de estructuras cognitivas. Y dice, por un lado, hay continuidad. Si lo miramos desde el punto de vista de la función, en ambos casos hay una búsqueda de adaptación. En cambio, si lo miramos desde el punto de vista de la organización y la conexión de una representación con otra, entonces hay una discontinuidad. Entonces, de algún modo, nos permite matizar el problema. Digamos, no es que hay un objeto, digamos, para un niño y ese mismo objeto es diferente para un adolescente que ha accedido al periodo al periodo, por ejemplo, de las operaciones formales. Digamos, si lo miramos desde un punto de vista, vamos a tener una respuesta, y si lo miramos desde otro punto de vista, vamos a tener una respuesta diferente. Si lo miramos desde el punto de vista funcional, vamos a encontrar una respuesta donde se va a apreciar la continuidad. En cambio, desde el punto de vista estructural, podríamos apreciar una discontinuidad. Entonces, creo que esto nos invita a matizar este viejo debate entre los dos mundos del que hablaba Eddington y el que hablaba Hempel, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hacer todo este rodeo para pensar el planteo de Campbell, ¿no? Bueno, porque en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, una cuestión muy fuerte que remite a las cuestiones, digamos, o a los planteos que aparecen justamente en este texto de Campbell, ¿no? Lo primero que vemos es que las afirmaciones que aparecen en todos los mitos que Campbell estudia, digamos, se fundamentan por su conexión con otras afirmaciones, pero no por su conexión con una realidad inmediata. Cualquier, digamos, representación que ustedes puedan apreciar, por ejemplo, en los cuadros de los que hablan de los mitos, en general siempre la tenemos que pensar en un sentido figurada, y entonces la verdad de esas afirmaciones, en cierta forma, es siempre, digamos, independiente de su correspondencia con los hechos. Eso por un lado, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que el conocimiento científico, justamente, al formular una restricción básica que está en toda ciencia, que para que, digamos, una afirmación sea pensada como científica, tiene que tener su correlato con la observación, con los hechos, con la experiencia o la experimentación. Entonces, fíjense, tenemos, entre comillas, supuestamente, cuando hablan de las mismas cosas, dos representaciones diferentes. Y podríamos decir que, de algún modo, y sentirnos muy tentados a decir que, digamos, hay un relato que es mejor que el otro, porque uno, entre comillas, representa
mejor o más eficientemente la realidad que otro. Pero justamente eso contradice el espíritu con el que nosotros venimos abordando el tema. Entonces, la cuestión por ahí es ver que ambos tipos de relatos, tanto el relato que nos ofrece la ciencia como el relato que nos ofrecen los mitos, tienen una raíz común, que la podríamos encontrar a nivel de la funcionalidad. Aunque por supuesto está claro que tienen estructuras diferentes. Entonces, no se trata de que un relato construya representaciones mejores que otro, sino que es un debate que podemos dejar abierto. Pero lo más interesante aquí, para resaltar, es que, digamos, el relato científico, al restringir su capacidad de conectar una afirmación con otra por medio de la apelación a lo observable, lo que hace es, digamos, generar espacios donde no puede hablar. Es decir, que el conocimiento científico, por su propia característica, va a tener que dejar de lado, digamos, todos aquel ámbito o todos aquellos ámbitos o todas aquellas áreas de lo real que no estén susceptibles de contrastarse con los hechos. Es decir, y para ser más claro, todas aquellas afirmaciones que no se puedan en forma directa o indirecta poner en correspondencia con la realidad, la ciencia tiene que dejarlas de lado. Entonces hay un enorme campo de lo real que queda fuera de la ciencia. Y ese no es el tema, el caso de los mitos, ¿no? Entonces, cuando vamos a pensar un poquito en Campbell, tenemos que rescatar justamente este potencial simbólico que tienen los mitos, que un señor como Kreuzer pudo reconocer claramente, ¿no? Y también pudo reconocer el valor simbólico de los mitos ligados a la motivación que contienen cada mito para realizar, por ejemplo, obras que sean conformes a la ética o que tengan un valor estético. Pero justamente el relato científico no puede, digamos, concentrarse en estas cuestiones. Entonces, la ciencia, digamos, por su propia restricción, que por otro lado le va a otorgar enormes beneficios, en este punto se queda sin nada para decir. Vamos un poquito al texto de Campbell, para ser más precisos, y vamos a ver que, por ejemplo, una de las grandes incógnitas que nos presenta, digamos, alguno de los mitos que estudia Campbell, es el mito del gran soñador, Vishnu. ¿Cuál es la cuestión que nos plantea Vishnu? Muy sintéticamente dicho, es que todo lo que se nos aparece como real podría ser obra de un sueño. Porque del mismo modo en que, digamos, cuando nosotros soñamos, creemos que lo que se nos aparece es real, también podría suceder que
en el estado de vigilia lo que se nos parece como real en realidad no lo sea, y que la vida de cada uno sea obra del sueño, incluso hasta de otro. Esto ha sido trabajado muy ampliamente por la literatura y por el arte. Sus películas como Matrix están centradas en esa cuestión, por ejemplo. O hay un relato muy lindo, un cuento muy lindo de Borges, Ruinas Circulares, que trata este tema, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el mito puede, digamos, configurar un espacio de pensamiento para algo de lo que la ciencia no puede hablar. Pero en el fondo, fíjense que hay un cierto tipo de semejanza entre ambos discursos, porque ambos cumplen la función de dar algún tipo de explicación, ambos cumplen la función de contribuir, aunque de maneras diversas, a la adaptación. Acá tenemos nuevamente otro de los grandes temas, ¿no? Acá aparece el mito del nacimiento de Horus, tratado por Campbell, ¿no? Y la muerte es otro de los grandes casos donde la muerte, en el que la ciencia tiene que hacer silencio, porque la ciencia no puede recolectar suficiente evidencia para hablar sobre la muerte. En cambio, los mitos sí. Ahora, no significa que la ciencia, digamos, guarde silencio absoluto con respecto a la muerte. No, la ciencia va a analizar un cadáver y te va a poder dar toda una lista de funciones que han dejado de cumplirse, porque eso es lo que puede observar. Pero con respecto a lo que sucede con el sujeto, o el sentido de la muerte, o la significación de la muerte, o la posibilidad de que la vida se extienda más allá de la simple funcionalidad orgánica, allí la ciencia se detiene. Y el pensamiento mítico, en cambio, se mantiene vivo, aportando nuevos sentidos y nuevas significaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos retomar un poco esta discusión sobre si continuidad o discontinuidad entre ciencia y otros modos de pensar, tal vez estaría bueno tener en cuenta que tanto la ciencia como el mito, de algún modo, parecen cumplir una función de permitir al hombre enfrentar los problemas de la existencia. Pero la ciencia, por su propia estructura, hay un montón de temas sobre los que necesita guardar silencio, y debe guardar silencio porque no puede convalidar sus afirmaciones con hechos. En cambio, el pensamiento mítico, ante esa cuestión, puede seguir planteando y organizando relatos y problemas, ¿no? En definitiva, la idea es poder, digamos, darnos cuenta de que, digamos, la ciencia ha sido enormemente eficiente y eficaz a la hora de configurar representaciones de lo real que puedan darnos cursos de acción y procedimientos para transformarlo de una manera efectiva. O sea, como decíamos en la clase anterior, prácticamente todo lo que nos rodea supone un conocimiento científico. Pero no solo a nivel de la tecnología
digamos, que nos han suministrado las ciencias, digamos, entre comillas, naturales, como la química, la física, digamos, que han permitido construir objetos como, qué sé yo, el celular, las computadoras, la luz, los autos, los aviones, sino las ciencias sociales, que han permitido construir objetos tales como universidades, escuelas, ciudades, cárceles, manicomios. Todos esos objetos, ni hablar de los parlamentos, son construcciones de las ciencias sociales. Y no podemos desconocer la potencia del pensamiento científico. Pero esa potencia se ha logrado porque ha renunciado a hablar de determinados temas. Y quizás ahora se nos vuelva necesario comenzar a replantearnos, digamos, si ese guardar silencio, digamos, es tan satisfactorio como se pensaba en un primer momento. La clase que viene ya nos vamos a comenzar a, digamos, a meter en el tema del positivismo y vamos a profundizar mucho más estas características diferenciales que marcan una distancia estructural entre el pensamiento mítico y el pensamiento científico. Bueno, gracias por estar allí y nos estamos viendo la clase siguiente.